tiempo en el cielo, tiempos de refrigerio. Es tu tiempo en la palabra de Dios. Reciban un cordial saludo, mis amados hermanos. Nuevamente este devocional de tiempos de refrigerio. Les habla el pastor David Carantón, de la Iglesia Palabra de Vida en la ciudad de Bogotá. Cordial saludo, mis amados hermanos también de la Iglesia Tiempos de Refrigerio en San Diego, California. Pastora Nidia, un fuerte abrazo. Seguimos en este estudio de las paradojas de la vida del creyente. Y hace unos días vimos que los cristianos decimos más cuando callamos que cuando hablamos, pero cuando hablamos más tal vez decimos mucho menos. Esta paradoja tiene que ver con la forma en que nosotros nos comunicamos, cómo comunicamos el Evangelio. Y tiene que ver que a veces las palabras no son suficientes y no están respaldadas por unas acciones coherentes. Podemos predicar el Evangelio más con nuestra conducta irreprensible, intachable, con nuestro testimonio de vida obediente a Dios, que con palabrería y con bla bla bla, que de pronto no demuestra una coherencia con lo que el Señor nos enseña y nos ordena en su palabra. Vamos a ver otra paradoja. ¿Cuál es la realidad espiritual en la vida de un creyente? Y en la vida cristiana somos exaltados cuando voluntariamente nos humillamos, pero seremos humillados si queremos autoexaltar. Esta paradoja consiste en el contraste que existe en el ámbito espiritual entre una actitud de sincera humildad que siempre recibe honra y exaltación de parte de nuestro Dios, y el contraste con la actitud de arrogancia y soberbia, de altanería y altivez, que siempre atrae la humillación y la derrota espiritual al hombre vanidoso, al hombre arrogante, al hombre altivo, al hombre orgulloso. En el libro de Lucas capítulo 14 dice lo siguiente nuestro Señor: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los invitados esta parábola: cuando seas invitado a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté invitado por él. Y venga el que te invitó a ti y a él y te diga: dale tu lugar a este. Entonces con vergüenza comenzarás a ocupar el último lugar. Mejor, cuando seas invitado, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, ven conmigo más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio bíblico lo vemos, mis amados hermanos, que todos los días se cumple en la conducta de los hombres. Es nuestro Señor el que se encarga de hacer cumplir este precepto, porque Él lo ha establecido de esa manera. Tenemos un Dios que es humilde. Recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, que cuando tú te humillas, cuando tienes una actitud de sincera humildad, te estás semejando a nuestro Salvador Jesucristo, quien dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y en una de las pocas ocasiones que el Señor se pone de ejemplo es cuando Él dice: yo soy manso y humilde, sigan mi ejemplo, aprendan de mí, para que tengan paz en su alma. Dios aborrece la arrogancia. En el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 16 dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y nombra las 7 cosas, pero la primera de la lista es los ojos altivos. Dios aborrece la arrogancia. En Proverbios 8:13 dice: el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El Señor aborrece la soberbia y la arrogancia porque al parecer fue el primer pecado que se cometió desde que el Señor creó todo lo que Él creó. Incluso antes de crear al hombre, creó a un querubín protector muy hermoso, lleno de virtudes, director de los músicos, llamado Luzbel, llamado Lucifer. Y este personaje se enalteció y dijo: seré semejante a Dios y me sentaré en el trono de Dios. Se llenó de soberbia, de arrogancia, de altivez. Y Dios lo expulsó del cielo. Y ese fue el primer pecado que se cometió. Y si tú analizas todos los pecados, todos, absolutamente todos los pecados, tienen su raíz en la arrogancia.
¿Por qué? Porque la persona que peca deliberadamente, con arrogancia, dice: no tengo en cuenta a Dios, no voy a someterme a la ley de Dios, no voy a obedecer a Dios. Y todos los pecados tienen su origen en la arrogancia. Por eso tal vez el Señor aborrece este pecado. En Proverbios capítulo 16, versículos 18 al 19, en la traducción lenguaje actual dice: el orgulloso y el arrogante al fin de cuentas fracasan. Vale más compartir la pobreza de los humildes que la riqueza de los orgullosos. Mis amados, debemos cuidar nuestra actitud, nuestro corazón, limpiarlo de soberbia, de arrogancia, de altivez. Es algo que a todos nos quiere atacar, a todos los seres humanos nos quiere llegar, pero nosotros podemos evitarlo, buscando siempre ser como el Señor. El Señor dice en Lucas capítulo 18, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano de lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Y nos dice nuestro Señor Jesús: les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis amados, cuidémonos de la falsa humildad. No tratemos de engañar a Dios y de engañar a los hombres con una falsa humildad. Este hombre en el templo de Dios está tratando de engañar a Dios, pero Dios sabe que este fariseo es un arrogante, y Dios sabe que ese publicano se está humillando porque siente la carga de su pecado, al punto que golpea su pecho como queriendo arrancar el pecado de allí. Siempre que nos exaltamos, seremos humillados. Siempre que nos humillemos, seremos exaltados por nuestro Dios. Esa es una paradoja, pero Dios es el que se encarga de hacerla cumplir en la vida de cada ser humano todos los días. Lo hemos visto en la Biblia en casos famosos, como por ejemplo Nabucodonosor, que se enalteció y dijo: esta es la Babilonia que yo hice con mi poder y con mi fuerza. Y Dios le quitó la razón por 7 años. Y Nabucodonosor, el gran rey de la gran Babilonia de aquella época, el imperio mundial, estuvo 7 años comiendo pasto como un buey, al cabo del cual le devolvió la razón el Señor, y Nabucodonosor reconoció que Dios era el que podía humillar al altivo y que podía exaltar al humilde. Mis amados, qué importante que busquemos ser humildes y no arrogantes. Recuerda que la máxima humillación, nuestro Señor Jesús se despojó a sí mismo, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló voluntariamente a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte terrible de la cruz. Dice la palabra que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese hombre que se humilló hasta lo sumo, Jesucristo, el Señor, ante Él toda rodilla se va a doblar y ante Él toda lengua va a confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Finalizo con 1 de Pedro 5:5. Pedro nos dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos estén sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que sea Él quien los exalte a su debido tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, permítenos humillarnos delante de ti de una forma voluntaria. Señor Jesucristo, permítenos imitarte en ser mansos y humildes de corazón. Permítenos abandonar, Señor, renunciar a la arrogancia, a la soberbia, a la altivez. No para que nos exaltes, aunque sabemos que tú lo haces, sino para vivir nuestra vida de una forma tranquila y en paz, sin pisotear a nadie, sin ofender a nadie. Señor, líbranos del orgullo y la soberbia y permítenos tener un corazón humilde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, 1000 y 1000 bendiciones para todos. Recuerden que es bueno compartir este devocional con otros, devocional Tiempos de Refrigerio, y es bueno seguir reflexionando en la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, 1000 y 1000 bendiciones del Señor sobre tu vida. Conectándote con el cielo.